pones tú aquí y tú vas haciendo. Sí, sí. Es mejor, ¿verdad? Si me quitan la luz, no veré mucho. Pero bueno. Si me quitan la luz de aquí, no veré mucho. Dale la luz, llama. ¿La luz? Sí, mejor. ¿Así? Sí, sí. Venga. Bueno, comenzamos, espero que no os aburra mucho. Todo el mundo habla de lo que es Kung Fu. Pero ¿qué es Kung Fu de verdad? Según la traducción china significa energía y tiempo. Eso sí es sencillo. Durante la época en que los coolies y los chinos iban a construir el ferrocarril americano, estos practicaban en los ratos de descanso, y los americanos cuando lo veían le preguntaban que qué era esa cosa tan rara que hacían. Y ellos, para no decir el nombre del estilo que practicaban, porque en China hoy mismo hay más de 200 estilos, decían simplemente la palabra Kung Fu. Es algo así como decir, esto no lo puedes hacer tú porque esto necesita energía y tiempo, mucho tiempo. Esa es la palabra Kung Fu. Esa los americanos la acuñaron a través de la película de David Carradine, por ejemplo. Bruce Lee la siguió copiando porque era lo que más se vendía en Estados Unidos como Kung Fu, y se ha quedado como una palabra que de alguna manera designa lo que son las artes marciales chinas, lo cual es un error. Las artes marciales chinas se han llamado siempre de toda la vida Wushu, que significa arte marcial. Toda persona que necesita de tiempo y energía para un buen desarrollo de su profesión necesita Kung Fu. Es decir, cualquiera que quiera estudiar música, medicina, cualquier cosa, tiene que clavar mucho los codos y meterle mucha energía y mucho tiempo para poder aprender todo eso. Eso es lo que los chinos trataban de decir cuando mencionaban la palabra Kung Fu a la hora de practicar las artes marciales chinas. Esto, que en su principio era como una broma china, se convirtió en un error mundial, pero no es de extrañar. Bruce Lee escribió un guión para la televisión americana que debió titularse Shaolin o algo parecido, ya que era la historia de un monje de Shaolin recorriendo el oeste americano. Pero no, los americanos le quitaron el papel de protagonista a nuestro querido Bruce por ser demasiado chino. Dijeron que no era rentable. Colocaron a un hippie americano de protagonista y a la serie la llamaron Kung Fu. Pero eso también es algo normal en nuestra sociedad actual. No olvidemos que en España, cuando se introdujo el taekwondo, este fue llamado karate chino o karate volador. Nunca se le mencionó como taekwondo. Siempre era el karate chino o el karate volador. La primera película de Bruce Lee que quiso difundir las artes marciales chinas se tituló originalmente Big Boss, el gran jefe. Tenéis por aquí algún cartel, exactamente allí. Pero aquí en España le titularon Karate a muerte en Bangkok. Bruce Lee no hacía karate, por lo tanto lo de karate a muerte sobra. Pero bueno, pero aquí se tradujo como karate a muerte en Bangkok. En relación a las artes marciales chinas, la verdad, también hay errores. Se ha difundido que el templo de Shaolin es la cuna del Kung Fu, otra falsedad. El templo de Shaolin fue erigido sobre la pagoda Paimao del Caballo Blanco, una pagoda de ofrendas donde se rezaba al cielo por la salud y las buenas cosechas y se ofrecían valiosos tesoros a los dioses. Esta pagoda estaba protegida por un grupo de guardianes expertos en artes marciales de la época, lo que significa que si en la pagoda ya había guardianes expertos en artes marciales, los monjes de Shaolin no creían en ningún arte marcial, aprendieron de esos expertos. Estos guardaespaldas estaban ahí para que los bandidos no robasen los tesoros que ofrecía la gente del pueblo. Sí es cierto que con la introducción del budismo las artes marciales cobraron un protagonismo más filosófico y trascendental, es decir, a las artes marciales que ya existían en China se le añadió la filosofía del budismo para convertir un poco más, igual que también se transformaron con las del taoísmo. Hoy en día tenemos el tema del taoísmo y el tema del budismo muy trascendental, muy de hecho. Pero no debemos olvidar que en ese templo se introdujeron hasta 18 estilos que dieron luego al mito del boxeo Shaolin. Es decir, el boxeo Shaolin era un templo para rezar. Hacían 4 ejercicios de gimnasia y diferentes personajes fueron allí y allí enseñaron sus artes marciales. Hasta 18 estilos diferentes. Luego llegó el Bodhidharma y mezcló esos estilos con el budismo para darles un toque más de filosofía. El primer estilo que se introdujo en las paredes del templo fue el Tai Su Chuan Chuan durante el año 960
creado por el general, más tarde emperador, Zhao Guanyi. Este desarrolló el estilo tal. Y ahí, el último estilo que se introdujo en el templo, según las crónicas, según los escritos que hay en el templo, fue Guanlan, donde mostró lo que después sería llamado como Tan Lan Chuan, o boxeo de la amante religiosa. Ambos métodos de lucha fueron estudiados por Bruce Lee. Recordad que hay una película, creo que es Operación Dragón, donde al principio salen unos monjes y él figura que es como una especie de acólito de Shaolin donde pelea con Sammo Hung. Ahí nos hace una referencia a lo que él más o menos estudiaba y practicaba por aquella época. Luego se hizo famoso lo del Kung Fu y lo del Jeet Kune Do y todo lo demás, pero en principio él probaba un poquito de todo. También hay que tener en cuenta que él medía 1,60, podía ser buenísimo, pero los americanos miden 2 metros y están cachas. Y entonces él tenía que patear alto para poder llegarles. Tenéis la otra película de El juego con la muerte, donde pelea con el Talon Abdul-Jabbar y utiliza muchas de las patadas de chancho. Patadas altas, patadas en extensión, patadas largas. Luego hay otra cosa que tampoco la gente entiende, lo que es Chuan Fan, lo que es el arte del puño, lo que es el Wushu. El Wushu en China engloba más de 200 estilos. Aquí decimos Kung Fu y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué estilo de Kung Fu? Me pasa lo mismo con los de karate. También me viene un señor y me dice, no, ¿yo qué hago karate? Y yo digo, vale, ¿cuál? Hay 10 estilos de karate. ¿Cuál de ellos? Kyokushinkai, Shito-ryu, Wado-ryu. No saben. Estamos en una sociedad en la que Kung Fu es Kung Fu y karate es karate. Pero no sabemos diferenciar ni los diferentes estilos de Kung Fu ni los diferentes estilos de karate. Y ya no te digo más. Si hablamos del sumo, hablamos del judo, hablamos de otros. En Japón además tienen la palabra bushido, que engloba todas las artes marciales japonesas, igual que los chinos tienen la palabra wushu, que engloba todas las artes marciales chinas. En China las artes marciales crecieron parejas a las continuas guerras entre reinos, parejas a su historia. Al igual que en España, hasta la unificación de su territorio por los reyes católicos, eran constantes las guerras entre reinos, el de León, el de Navarra, el de Aragón, el de Castilla, el de Valencia, el de Granada. En China pasó lo mismo. Había un montón de reinos que luchaban entre sí, solo que 3.000 años antes de que existiera España. Solo en la provincia norteña de Shandong, que es de donde yo provengo, se han desarrollado más de 66 estilos de lucha diferentes, muchos de los cuales siguen activos hoy en día. Lo mismo ocurre en otras provincias de China. Pensad que Shandong es una península, es una provincia de un tamaño similar a la península ibérica. Solamente esa pequeña provincia es tan grande como toda España junta. O sea, podemos estar allí y en China caben más de 50 Españas unidas. Así comprenderéis un poco la extensión del territorio chino y sus 56 etnias o razas. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Todo el mundo habla de chinos. Y yo pregunto, ¿qué chinos? Hay Han, Tai, Kazakos. Hay 56 tipos de chinos. Igual que en España, podemos decir español y yo te diría, vale, andaluces, gallegos, vascos. También hay unas cuantas separaciones o etnias. Entre toda esa inmensidad de gente, la expansión de los pequeños reinos en grandes territorios y sus batallas, fueron desarrollándose las artes marciales, ya fuera de largo corto alcance, de imitación, internas, externas. China siempre ha tenido una gran devoción por sus ancestrales artes marciales y de ellas surgieron grandes estrategas y generales como Sun Tzu, Liu Fei, Qi Huang, etc. Hoy en día, yo personalmente he estudiado varios métodos de lucha chino con algunos de los mejores maestros del mundo, como Wang Yushan, padre de uno de mis maestros, que llegó a luchar en las 2 últimas competiciones a muerte en China. Salió ganador y sin lesiones, antes de que esta fuese abolida por las competiciones provinciales y nacionales. El desarrollo del Wushu, las artes marciales, ha ido pareja a la historia de China y ahora lo sigue haciendo, llevando implícitas el respeto, la devoción, la cultura marcial con su filosofía taoísta y budista. Bruce Lee nos mostró todo esto en sus películas y expandió el boxeo chino a las artes marciales chinas, mal llamadas Kung Fu, por todo el mundo. Hoy, cuando hablamos tanto en China como en otros países, decimos que practicamos Shaolin, Tan Lan Chuan o Tai Chi, por dar un ejemplo, quitando esenciales palabras del conjunto de sus nombres, tergiversando la verdadera esencia de las artes marciales. Si dices que practicas o estudias Shaolin, ¿te refieres a su filosofía, a su manera de entender la vida, a su manera de rezar?
porque Shaolin es un Shaolin. Si no tiene el Chuan, no hay artes marciales. Si tú haces Tai Chi, ¿qué es lo que estás haciendo? La comunicación del Chi con la naturaleza. Si dices que haces Tai Chi Chuan, entonces entendemos que estás practicando el boxeo de Tai Chi. Pero si solamente haces Tai Chi, el Tai Chi es el circulito del yin y yang. Eso es Tai Chi. La esencia. Es decir, si haces solo Tai Chi, ¿qué haces? Te sientas en una roca y te pones a contemplar la naturaleza y practicas viendo la unión con la naturaleza. Si dices que haces mantis, ¿a qué te refieres? ¿A que te vas a poner a imitar a una mantis haciendo tal? ¿O que vas a practicar un arte marcial? Si dices que es Tai Chi, lo mismo. Que estudias la dualidad de yin y yang. A todas se les quita la palabra Chuan hoy en día y eso desmitifica, desprestigia y fastidia todo lo que son las artes marciales hoy en día y hace que cada vez menos la gente lo entienda. Todos ellos fueron ejercicios de salud, filosóficos, pero también siguen siendo métodos de autodefensa, métodos marciales. En China, por suerte, aún se siguen viendo así y se siguen enseñando en dos vertientes, moderna o deportiva y antigua o tradicional. Durante más de 50 años he estado profundizando en dichos temas que he ido mostrando en más de 30 libros, ponéis por aquí algunos, que he ido anotando sobre la cultura marcial de China. Libros que podéis encontrar en amazon.com. Solo basta que pongáis mi nombre y tenéis ahí un montón de... Las artes marciales chinas son un tesoro del pueblo chino, pero hoy, gracias a Bruce Lee, Jackie Chan, Donnie Yen y otros grandes maestros, pertenecen a toda la humanidad. Bruce Lee, me preguntaron el otro día que qué tenía que ver o qué simbolizaba en China. Bruce Lee nació en San Francisco, pero fue durante un viaje que sus padres hicieron mientras hacían su tour con la ópera. Luego vivió el resto de su tiempo en Hong Kong, y por lo tanto los de Hong Kong dicen que Bruce Lee era hongkonés, era chino. Los americanos dicen que por nació en San Francisco es americano. Pero los chinos que te dicen, te lo amplían aún más. Como Hong Kong no deja de ser una isla de China, aunque fuera durante un montón de tiempo una colonia británica, ha regresado a las manos de China. Es decir, Hong Kong es chino y por lo tanto Bruce Lee es chino. Habéis visto seguramente alguna foto por ahí, algún sitio donde hay estatuas. En Hong Kong, por ejemplo, hay 2 o 3 estatuas de Bruce Lee, donde la gente va a robar, a pelear, pero en China también hay. Tenéis una estatua de Foshan, tenéis una estatua de Guangzhou, hay como 4 o 5 estatuas de Bruce Lee por todo China, porque Bruce Lee se convirtió en una persona que en principio empezó a enseñar a los occidentales, y eso hizo que muchos occidentales, como yo mismo, nos cogiéramos un billetito de avión y nos fuéramos a visitar China, a ver qué era de verdad eso que decía Bruce Lee, y ver a esos maestros y practicar esos diferentes estilos. O sea que Bruce Lee de alguna manera es como el puente o la puerta que abrió a las artes marciales que se practican en toda China. Gracias a él y al mundo del cine, luego otros actores como Jackie Chan, Yong Yao, Sammo Hung, Donnie Yen, están haciendo otras películas, pero ya no se basan en el mundo de Bruce Lee, también hacen otras películas de diferentes estilos de los que hay. Jet Li, a raíz de las películas de Bruce Lee, protagonizó 3 películas sobre el templo de Shaolin, donde todas las artes marciales que se practicaban estaban hechas por expertos en artes marciales de Shaolin. Allí no se hablaba de Kung Fu, ni de Jeet Kune Do, se hablaba de las artes marciales de Shaolin. Lo que significa que Bruce Lee nos abrió esa puerta y nos dio la posibilidad de meternos dentro de ese fantástico mundo de las artes marciales y ver otros maestros, ver otros estilos, ver otras técnicas, ver otras filosofías que nos han ido abriendo puertas para que podamos entender mejor todo lo que son hoy en día las artes marciales. ¿Tenéis alguna pregunta? Es verdad. Como he comentado antes, Bruce Lee no solo aprendió con Jim Man lo de Wing Chun y luego creó su Kung Fu. Como veis, aquí tenemos el linaje de Bruce Lee en Tan Shui, que es lo que mi alumno nos ha mostrado. El maestro Luo Guanyu era un maestro del Instituto Chengdu de Shanghái. Este enseñó al maestro Xiao Hanshen, que fue quien enseñó a Li Xiaolong, a Bruce Lee, las diferentes técnicas de mantis que sacan en algunas de sus películas.
el de la esquina, Francis Wood, es el que escribió los libros sobre Mantis que Bruce Lee compró en Seattle. Y vamos a la siguiente página. Bueno, este es el linaje de Shaolin. Sun Yufeng fue instructor jefe de Wuhan, enseñó a Li Honghuai, a Ma Qingfu y a Shao Yunsen. Shao Yunsen enseñó a Li Shaolin. ¿Habéis visto la película de la pelea entre Wang Yongman y tal? Bueno, pues de esos tres maestros de allí, dos enseñaron a Wang Yongman. Por eso luego, cuando fue a Seattle, llamaron a Wang Yongman para que peleara contra Bruce Lee y le prohibiera enseñar a los occidentales. Como veis, provienen todos del mismo linaje. Los dos practicaban la misma rama, los dos practicaban el mismo estilo. ¿Pasa la siguiente? Vale. La siguiente, la segunda película que hizo Bruce Lee se llamaba Furia Oriental. Y se basaba en la muerte del maestro Ho Yen-Chia y en que Chen, su alumno, iba a vengar su muerte. Este es el linaje y el por qué hizo Bruce Lee esa película. Ho Yen-Chia enseñó en el Instituto Qingbu a Fu Chen-San, Zhou Lianhe, Hong Chen. Huo Dongge es alumno de Ho Yen-Chia, a Luo Guanyu, que era de Mantis, y a Sun Yufeng. De todos estos estudió Shao Hanshen. Y Shao Hanshen le pasó todo el linaje de la escuela Qingwu-Men a Li Shao, o sea, a Bruce Lee. De manera que tenemos a Bruce Lee que ha estudiado tres linajes. No ha aprendido todos los estilos completos, pero sí aprendió lo suficiente para saber moverse. Cuando estuvo en Estados Unidos se dio cuenta de que con 1,60 m y el Wing Chun lo pudo, por muy bien que se defendiera, contra un americano de 2 metros tenía poco que hacer. Y las películas, solo con eso, les faltaba chicha. Pero empezó a meter sus patadas, sus pataditas altas, sus patadas cortas, sus patadas de tanque, sus patadas de chanfle, y la serie de patadas que aprendió de esos maestros en foco. Ya no era lo mismo pelear con los puños contra un tiarrón, como meterle una patada debajo de la barbilla y dejarlo caer. Entonces todo el mundo ha hablado de Hun Fan y Jeet Kune Do, pero si veis sus películas hay poco de Hun Fan y menos de Jeet Kune Do. Casi todo es mucha patada, mucho salto, mucho giro. Desde ya la primera película, en la que por supuesto había trampolines, pero gracias a él se eliminaron esos trampolines. En la segunda película que hace de discípulo de Ho Yen-Chia ya no hay tanto trampolín ni hay tanto de eso, salvo la figura final, que tampoco, porque simplemente pega un salto y lo enfocan desde abajo. Ese típico es un típico salto del estilo del gato, del estilo Shaolin. Y él empezó, pues eso, a trabajar, a aprender eso y a meter ese tipo de cosas en él. Por eso ideó aquella famosa idea de crear la película en la que un chinito se recorría a los Estados Unidos y peleaba con sus manos y sus pies contra todos los pistoleros y tal. O sea, que sus manos y sus pies eran más rápidas que las balas de los americanos. Pero bueno, lo importante es que en esa película metió mucha filosofía y mucha historia de la que te puedes encontrar en China en cualquier día. También esto fue la segunda versión, que también le quitaron. Aquí me parece que se llamó El Círculo de Hierro. También era un guión de él, también él iba a ser el protagonista, pero al final se lo quitaron porque eran demasiado chicos. Nos llaman racistas a veces, pero los americanos son más racistas todavía que nosotros. Luego ya sí, claro, luego cuando ya empezó a triunfar en Hong Kong y cuando ya empezó a que los británicos que tenían la colonia de Hong Kong lo empezaron a idealizar, pues entonces ya marchó en Estados Unidos, ya empezó a hacer alguna que otra película más y ya pasó a ser protagonista. Pero al principio sus películas en Estados Unidos eran: yo propongo esto y el americano hace lo que le da la gana. Y gracias a Bruce Lee, yo siempre lo he dicho, yo empecé a aprender Kung Fu gracias a una película de Bruce Lee que vi en un cine de Mollet del Vallès. Lo he dicho muchas veces, salí dando patadas y pegando saltos. O sea, no es que saliera diciendo, va, no, no. Igual que aquel que va a una película del oeste y sale pegando tiros en la calle, ¿no? Yo salí pegándole. Las farolas que había al lado del cine yo me las cargué todas, a base de golpe. También acabé con los morados en los brazos, pero ya a partir de ahí empecé a practicar. ¿Cómo empecé a practicar? Pues en aquella época había películas de Bruce Lee, pero no había gimnasios de Kung Fu, no había gimnasios de arte marcial en China.
Así es que me fui a una escuela de judo que había en Moller. Y sí, agarrabas al tipo, lo apoyabas, hacías el sotogari, la predicción y era genial. Pero cuando me peleaba contra un tío de la calle, contra un karateca, mientras yo le sujetaba, él me pegaba 14 puñetazos en la cara y 14 patadas. Así que dejé el judo y me pasé a hacer karate. Pero el karate es muy rígido. Y luego me di cuenta que Bruce Lee, en todas sus películas, los japoneses son los enemigos. Si a mí me encantaba Bruce Lee, ¿cómo podía practicar el arte de un enemigo de Bruce Lee? Es imposible. Y además metía muchas patadas, en karate no pegan tantas patadas. Me pasé a hacer taekwondo, porque en taekwondo metía muchas de las patadas que yo veía a Bruce Lee. Hasta que me fui a la mili, fui voluntario a la brigada paracaidista, o sea, estuve en las fuerzas especiales. Y allí conocí a un tío de unos 60, 65 que hacía Fungal y Chancho, que fue alumno de Wong Ping Pui y fue uno de los pioneros maestros de Kung Fu en Barcelona, por no decir en España. Y a partir de ahí, todo ha ido rodando. Viajes a Venezuela, contacto con maestros chinos, viajes a China, contacto con más maestros chinos. Participé en el campeonato del mundo del 93, quedé en primero, segundo y tercer lugar, porque participé en diferentes cosas. Eso me subió la moral, no que me creyera nadie, pero sí me subió la moral y me hizo volver a China para aprender más y mejor con otros maestros. Este último año volvimos a China, me llevé a Patricio. Patricio puede hablar que allí los maestros son muy diferentes a lo que hay por aquí y si quieres aprender de verdad, lo puedes hacer sin ningún problema. Solo necesitas tener contactos. Hay muchos de aquí en España, conozco unos cuantos que van allí con dinerito en el bolsillo y le dicen, maestro, toma, te doy esto y me enseña. Y el maestro le dice, sí. Y le enseña un chipel, 4 ejercicios básicos y se va. Ya no lo pueden saber. Ni al maestro ni al otro, porque el otro ya no tiene maestro. Pero siempre tienes el contacto. Yo aquí conocí, por ejemplo, a Jaume me ha presentado al otro, el otro me ha presentado al otro. Hoy he conocido también a un japonés fanático de Bruce Lee. O sea, esto es lo mismo. O sea, un amigo presenta a otro amigo y ese amigo presenta. En China es un maestro presenta a otro maestro y ese maestro presenta a otro maestro. Si lo haces bien, no hay ningún problema. Si lo haces mal, simplemente se dan la vuelta y pasan olímpicamente. Quien quiera ir a China tiene muchas opciones de aprender cosas de verdad muy buenas y bonitas. Pero tiene que pensar en que si vas de gran maestro, lo primero que te van a decir, como me han dicho muchas veces, de boquilla está muy bien, demuéstralo. Y tienes que demostrarlo. Si no lo haces bien, yo los he visto también levantarse de la silla, darse media vuelta y marcharse, lo que significa que pasan de ti, porque no. Si lo haces bien, incluso hay alguno que puede venir y corregirte y decirte, pues mira, esto se hace así o se hace así. Pero tienes que ir siempre con mucha humildad, con mucha tranquilidad y nunca ir de maestro. Sino siempre, como he tratado de yo siempre como un estudiante. Siempre tienes algo que aprender. Nunca puedes ir de maestro diciendo que esto ya lo sé o esto, porque entonces no te va a enseñar nadie absolutamente nada. Y hasta aquí, señores, es mi pequeña charla. Porque... Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se trata de practicar tantas las artes marciales chinas? En este caso, cuando vemos tantos vídeos por el YouTube que artistas de MMA se enfrentan a maestros chinos. Bueno, vamos a entender una cosa. Bruce Lee era un practicante de Kung Fu. Estudió Wing Chun y luego desarrolló un poco su estilo, por lo mismo que te he dicho, porque pelear contra un americano de 2 metros no es lo mismo que pelear contra otro chino de 1 metro. Entonces él fusionó un poco las artes marciales que había conocido, o sea, Mantis, el Chancho y diferentes estilos, para comprarlo así. Los de MMA, por ejemplo, ahora te dicen que Bruce Lee era su creador, porque Bruce Lee fue el primero que hizo MMA. Pero Bruce Lee, en aquella época no existía el MMA. Él simplemente adoptó los estilos que tenía a su manera de ser, a su físico, a su manera de dar, que luego gustara o no, pero él no lo hizo para nada. Cuando hablamos de Jeet Kune Do, hablamos de Jeet Kune Do que él creó para sí, pero no creó rangos, ni rutinas, ni tipos de enseñanza para que cualquier otro lo pudiera hacer o desarrollar. Es el Jeet Kune Do de Bruce Lee, no es el Jeet Kune Do de todo el mundo, no es el MMA de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo he estado en gimnasios donde ha habido gente de MMA y he hecho patadas de taekwondo, giros de karate, proyecciones de judo, y digo, vale,
eso no es MMA. Has hecho un chop suey chino, que es decir, una mezcla de verdura. Has cogido de aquí un poquito, pero realmente, ¿qué tienes? Un poquito. No es una comida sustancial, porque es un poquito, no tienes nada completo. Bruce Lee lo tenía completo, entonces pudo desarrollarlo. Esa es la diferencia. Hoy hay muchos de MMA, en principio también empezaron con el full contact, con el kickboxing, con todo aquello mezcla de... incluso se mezcló entre medio el sábado, que era el boxeo francés copiado de Indochina, para meterlo en los diferentes tipos de competiciones que había. Los americanos empezaron a crear lo mismo, a meter el karate americano con patadas tipo kickboxing, full contact. Luego surgió el boxeo tailandés, gracias a las películas de Tony Jaa. Si Tony Jaa no hubiera mostrado en su homeback o sus películas los codazos y los golpes tampoco habrían llegado aquí. Es decir, todo es una evolución. Entonces hay gente que quiere aprender, que quiere realmente entender las cosas, y hay otro que se limita a coger un poquito de aquí, un poquito de aquí y decir, vale, ya está, ¿para qué? Hoy no quieren practicar artes marciales. Lo que habéis visto practicar a mis alumnos son katas, son formas, son rutinas. Y eso tiene toda la esencia de todas las técnicas de lucha. Pero hoy en día prefieren coger un saco, pegarle 3 patadas, 3 puñetazos y olvidarse de todo lo demás. Es más fácil de aprender, claro, no tienen tanto rollo que meterse en la cabeza. La filosofía que hay detrás de las artes marciales. Hay otra cosa. Artes marciales son todas aquellas que llevan una filosofía detrás, un respeto, una educación y tal. Yo he visto combates de MMA, hijo de puta, te voy a abrir otra vez. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la filosofía? No tiene. No son artes marciales, son deportes de contacto. Hay que entender eso. Volvemos a hablar lo mismo que antes. Kung Fu no es Kung Fu. Son artes marciales chinas. Kung Fu significa energía y tiempo. MMA no es un arte marcial, es un deporte de contacto. Full contact es un deporte de contacto. Y así es como se vendieron en Estados Unidos, como deportes de contacto. Lo pongas en una jaula o lo pongas en un ring, lo pongas en lo que tú quieras. Pero son deportes de contacto. Al igual que el boxeo. El boxeo también tiene sus reglas. Es un deporte de contacto, no es un arte marcial. Y eso la gente no termina de entenderlo. Hablan de artes marciales como aquel que habla de lado o de cualquier cosa, sin saber realmente lo que es un arte marcial. Un arte marcial implica un respeto, una educación, un saber estar. Si tú le pegas a tu compañero y se cae al suelo, tienes que correr y ayudarlo y levantarlo y recogerlo. Yo he visto que ves que se cae el otro y todo va y le pisa la cabeza. ¿Dónde está el arte marcial ahí? Eso es solo un deporte de contacto. No hay respeto, no hay educación, no hay nada. Yo a mis maestros jamás, en toda mi vida, le pondría la mano encima, y aunque fuera para darle un abrazo, porque tiene que haber un respeto. Aquí ves que el maestro y el alumno y tal van todos cogidos para la cerveza en la mano. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está ese respeto? ¿Dónde están esas artes marciales? Lo hemos comentado antes, al principio las artes marciales eran artes marciales para luchar a muerte. Luego entró Dharma y mezcló el budismo con las artes marciales y ya le dio una identidad, le dio una filosofía. Los taoístas hicieron lo mismo. El Tai Chi es taoísta, es arte marcial, pero también combinación con la naturaleza, salud y todo lo demás. Es decir, hay un respeto, no matarás ni a una hormiga, porque esa hormiga forma parte del universo. Sin embargo, y lo otro son deportes de contacto. Te pego un guantazo y ya está. Ah, no me lo pegues a mí, porque entonces ya lo hemos liado. Esa es la diferencia de eso, porque la gente hoy en día no termina de eso. Una cosa son artes marciales y otra cosa son deportes de contacto. Bruce Lee aprendió artes marciales y por eso creó su Kikundo con sus normativas, sus reglas y sus 8 que puedes golpear, sus 8 que no puedes golpear, sus 8 que puedes matar, sus 8 que puedes lesionar. Lo tenéis en los libros de Bruce Lee, ¿no? Esas técnicas son de manos. Sin embargo, tú coges un libro de MMA o un libro de MMA, no hay nada de eso. Solo te pego y te pego, ya está. No es un arte marcial, es un deporte de contacto. Y por eso se va desprestigiando cada vez más. Ya no hay gente que adore a Bruce Lee. Como habéis dicho antes, Bruce Lee tuvo su época, era muy famoso.
famoso, de la musical, todos nos íbamos a la Ramble, comprábamos todas las revistas que había sobre Bruce Lee, aunque estuvieran en alemán, en inglés, en chino o en japonés, daba lo mismo, las comprábamos todas. Ahora ves revistas de Bruce Lee tiradas por el suelo, colocadas en algún sitio. Solo los fanáticos como nosotros que llevamos toda la vida y que estamos haciendo este tipo de artes marciales porque aprendimos de Bruce Lee, porque Bruce Lee nos enseñó el camino, lo seguimos haciendo. Otros simplemente van al gimnasio, le pegan 4 golpes al saco y ya han machacado a alguien, ya han hecho algo. O sea, sudan un poco, pero no aprenden. No aprenden respeto, no aprenden educación, no aprenden artes marciales, no aprenden más que a pegar. Porque el término artes marciales, marcial, es una cosa de guerra, ¿no? Sí, y el arte es arte. Es decir, incluso en el arte de la guerra, los soldados deberían obedecer a sus oficiales y debían tener una jerarquía, un respeto. Eso no lo hay en las artes marciales de hoy en día. Antiguamente el oficial, el sargento, el que fuera, te hablaba de las artes marciales y se enseñaban con un plan militar, porque eran militares. Pero dentro de los militares existía un respeto, existía un... Cuando el sargento te decía algo era como ir a misa, o sea, tenías que hacerlo sí o sí. Pero hoy en día un maestro te dice, haz esto, te hace 1, 2, 3, 4, 5, ya hasta ya me he cansado de hacerlas, ya me las sé todas. ¿Y sabes en qué? En lugar de hacer 300 flexiones como hacía Bruce Lee, has hecho 10 y ya eres un Superman. No se ha hablado mucho de Bruce Lee, también tendréis que hablar un día en la revista o algo así. Bruce Lee desarrolló una serie de ejercicios abdominales que son de puta madre, son muy, muy buenos. Y alguno que otro los ha sacado por ahí en plan de eso. Pero la gran mayoría no hace ninguno de esos ejercicios. No fortalece los abdominales, no fortalece las piernas, no. Si tu brazo no está endurecido, cuando tú pegues te harás daño. Por eso los de MMA, los de Fuconda, los de kickboxing van con guantes. No van a puño descubierto. Nosotros en China seguimos peleando a puño descubierto. Pues cuando paras un golpe es con el brazo. Cuando pegas un puño es con el puño. No llevas ninguna protección. Cuando das un golpe de espinilla es un golpe de espinilla. Te duele un huevo, te duele un montón, pero no llevas protección. Con lo cual, volvemos otra vez a la variedad. ¿Qué es arte marcial y qué es deporte de contacto? Deporte de contacto todos van protegidos. Peto, casco, guantes y tal. En la China antigua los campeonatos eran a puño limpio. De hecho, yo estudié con Wang Yunqiang, que fue hijo de Wang Yushan. Wang Yushan fue uno de los 3 que en las últimas generaciones pelearon en 2 competiciones a muerte. Si habéis visto la película de Ho Yen-Chia, firman un papelito antes de pelear para que no, si muere uno, muere el otro, que no desocurre. Eso se hacía en China. Y de alguna manera se sigue haciendo también. Es decir, cuando haces un combate de estos a lo bestia, tienes que firmar descartando lo que pueda pasar. Es culpa tuya si te ha golpeado. En aquel momento sí existían las reglas a muerte. Pasa que hubo en el primer campeonato, hubo tantísimos lesionados y tantísimos muertos que lo suavizaron. Y en el segundo no hubo muertos, pero hubo brazos rotos, piernas rotas, un montón de... Claro, toda esa gente luego tiene que ir a trabajar. Eso son cosas que yo también he dicho aquí. Tú puedes practicar un deporte de contacto, me parece perfecto. Pero cuando te han roto la cara, te han roto un brazo, ¿qué le dices a tu jefe en la empresa? ¿Que te han atracado en el metro? ¿Que has hecho gilipollas y te han roto el brazo? Porque tu jefe va a decir, cógete la baja o no vuelvas más. Porque tu deporte está impidiendo que hagas tu trabajo correctamente aquí. Entonces, va la gente a las cosas pobrecito, va a irse al saco, pegarle 4 golpes al saco, aprender 4 técnicas y con eso ya tiene bastante. David Pardo sabe que hace Wing Chun, que hace Kung Fan, pero también mete el Kali, también mete el otro. Es decir, igual que Bruce Lee, también metió otras artes marciales como el Kali para meterlas dentro de... Bruce Lee decía que tú puedes aprender una forma de espada, como lo habéis visto hacer a Patricio, pero tú no vas en la calle con una espada. Ahora bien, si conoces las técnicas de la espada, con un simple palo te puedes defender. Yauma decía esta mañana
que con un paraguas puedes utilizar el Kali filipino. Pues es lo mismo, tú puedes aprender las técnicas tradicionales y adaptarlas a la actualidad. No irás con una espada por la calle, pero sí puedes llevar un bastón en el coche, o puedes llevar, o yo mismo llevo un bastón aquí. ¿Quién te dice que yo no te puedo abrir la cabeza con ese bastón? Que lo necesito, sí, porque tengo la espalda rota y tengo que caminar, pero en un momento determinado es un bastón de hierro. Sí, sí. No hay problema, yo no tengo problema en el efecto. Me he pasado también muchos años trabajando en el metro como vigilante de seguridad y he tenido peleas como 3 o 4 cada día, de todos los colores. Navajeros, pistolas, cuchillos, cadenas, correas. Y yo estando aquí. Cada vez que voy a China, lo primero que hago es darle las gracias a mi maestro por lo que me ha enseñado, y porque gracias a lo que me ha enseñado, cada vez que había una pelea o una bronqueta, yo sabía cómo resolverla sin que hubiera un gran perjuicio para mí. Aunque el otro luego acabara en comisaría o acabara lleno de moratones de esto. No he tenido ningún problema, pero ha sido por eso. Artes marciales es educación, respeto y un linaje. Como habéis visto, Bruce Lee tenía unos linajes. Aprendió todo lo que era respeto y todo lo que era tener ese... Eso es lo que él, de alguna manera, también pone en su película Furia Oriental, porque él, cuando se entera que ha muerto, hay dos varias películas. En una viene desde Japón y luego va a ver al maestro, pero lo primero que hace es postrarse de rodillas delante del maestro, es decir, respeto por el maestro, llora por el maestro, se queda allí de rodillas, sentado, sin comer, sin beber, sin nada, porque está padeciendo por la muerte de su maestro. ¿Conocéis a alguien de otro arte marcial o de otro deporte de contacto que haya hecho algo de eso? Yo no lo he visto ninguna. Sí hay películas por ahí que pelean, que se rompe la cabeza, que le pegan tiros a mansalva, pero lo que es la educación y el respeto y todo esto, yo no lo he visto por ahí ninguna. ¿Alguna pregunta más? Bruce Lee tenía muchas cosas, yo no soy un gran entendido Bruce Lee, pero bueno, empecé con él y de alguna manera también me he pillado todo, y me he visto casi todas las películas de él. No he hecho como Marcos o otros que se han ido a visitar las localizaciones de Bruce Lee, porque bueno, yo con el día China ya tengo bastante, ya es más que suficiente para mí. Pero bueno, todos esos viajes y todo eso yo lo voy reflejando en mis libros, en mis novelas, en lo que veo, en lo que dejo, para que la gente vaya aprendiendo. En las artes marciales, cosa que no pasa en los otros, es como conducir, como sacarte el carnet de conducir un coche. Tú tienes que aprender la teoría y luego la práctica también. Si aprendes la práctica sin la teoría, tienes un deporte de ventaja. Si aprendes la teoría sin la práctica, es como decir Tai Chi sin el Chuan. No tienes nada. Hay que hacer las dos cosas. Entonces, yo no puedo estar al 100% en todo y en todos mis alumnos. Por lo tanto, la teoría la explico en los libros para que lo podáis leer tranquilamente, igual que cuando vais a la autoescuela os dan un librito para que aprendáis la teoría en casa, y luego la práctica pues se hace en el parque, en la escuela, en el gimnasio, como se ve. Y hasta aquí, muy bien.